Entonces, fíjese que en el 3 la función valía menos 2. O sea, aquí tenía yo un punto. Y en el 4 me dice que vale 10. O sea, voy a tener un punto por acá. Entonces, recuerdan que yo les decía que uno encuentra unas raíces cuando hay un cambio de signo en la función. Entonces, yo sé que hay una raíz. La raíz debe estar más o menos acá, alrededor del 3. 3, 1, 3, 2, no importa en este momento. ¿Por qué sé que hay una raíz? Porque yo sé que en el 3 la función era negativa, valía menos 2. Y en el 4 la función es positiva, vale 10. Entonces yo ya puedo concluir que tengo una raíz entre 3 y 4. ¿Cuál es el valor? Pues no lo sé. Para eso vamos a utilizar nuestro primer método. El primer método se llama método de bisección. ¿Y qué es lo que hace? Pues él llega y dice, bueno, yo sé que hay una raíz entre 3 y el 4. Entonces voy a partir, a partir en 2. Ese intervalo entre 3 y el 4. O sea, voy a buscar el primer valor donde voy a intentar buscar es en la mitad entre el 3 y el 4, que en este caso es 3.5. Y calculo la función. Entonces acá lo que me dé en 3.5. Ahora, ¿qué me dice? Bueno, ya ahora ya no voy a usar el 4, sino voy a usar el 3.5. Entonces, ahora parto ese nuevo intervalo en la mitad. Entonces, vamos a decir que me dio por acá, que ese intervalo es 3,25. Y busco la función, o sea, vengo y miro acá y aquí me dio ahora negativo. Y ahora pues ya va a ser el nuevo intervalo. Ya no voy a coger el 3, sino el 3,25 y parto nuevamente en la mitad. Y así sucesivamente hago eso cuantas veces sea necesario hasta que encuentre un valor donde la función corte, o sea, este valor que estoy buscando acá, que cuando yo reemplace en la ecuación me dé 0. Vamos a hacerlo. Entonces voy a hacer una tabla nueva aquí donde voy a llamar el X, que es un X mínimo. Voy a poner un X. Bueno, voy a poner cuánto vale la función en ese X mínimo. Voy a poner un X máximo. ¿Cuánto vale la función en ese X máximo? Voy a colocar el X medio o el X de la bisección. ¿Y cuánto vale la función en ese X medio o de bisección? Y voy a empezar a llenar mi tablita. Entonces, el valor mínimo, pues sé que es 3 y 4. Entonces, el mínimo de los dos es 3. Y el máximo es 4. Ahí es donde empieza mi trabajo. El método de disección me pide que yo tengo que saber dos valores donde haya un cambio de signo. Entonces yo ya lo obtuve gráficamente, sé que entre el 3 y el 4 hay un cambio de signo y yo sé que hay una raíz. Entonces eso es lo primero que tengo que hacer, buscar un intervalo donde esté una raíz. Por eso lo llamo el X mínimo y el X máximo. Entre el 3 y el 4 hay una raíz. La función, pues simplemente voy a copiar esto de acá y voy a pegar acá. ¿Qué es lo que acaba de pegar? Pues la fórmula. La fórmula que me decía que x al cubo menos 4x al cuadrado más 3x menos 2. Ahí está la fórmula. Ahora esta fórmula está con valor a este máximo y la última está con un valor acá que no está. Todavía no se ha definido. ¿Cuál es el x medio? Pues es el promedio entre los dos valores. Entonces la ecuación de un promedio es el mínimo más el máximo dividido entre 2. Que fue lo que hicimos acá gráficamente.
Entonces, el X con el que empecé el mínimo fue 3, el máximo fue 4. Y aquí dijimos, vamos a partir en 2 el intervalo y me dio 3,5. Aquí lo acabé de calcular, la fórmula, 3,5. ¿Cómo calculé ese 3,5? Pues sumando los dos y dividiendo entre 2. Entonces me da 3,5. Voy a arrastrar esto que tengo acá que se me va a repetir siempre. Bueno, entonces tenemos acá nuestros datos. Entonces, fíjense qué pasó acá. Cuando dijimos el 3,5, ahora el 3,5 va a reemplazar el 4. ¿Por qué? Porque el 4 tenía un valor positivo y el 3,5 quedó con valor positivo. Vamos a verificar si eso se cumplió. Cuando X vale 4, la función vale 10, es positivo. Cuando X vale 3,5, la función vale 2,375, es positivo. Entonces, ¿qué fue lo que dijimos? Ahora cambio el intervalo. Tengo que dejar un valor que sea negativo en la función y otro valor que sea positivo. El valor del negativo, pues es 3. La función vale menos 2. Y ahora ya no voy a reemplazar el 4, sino voy a reemplazar el 3,5, donde la función es positiva. Es el nuevo intervalo que voy a usar. Entonces digo que esto es igual, este valor es igual al 3. Y el máximo ya no va a ser el 4, sino va a ser el 3,5. Entonces, ¿qué pasó? Ahora mi nueva iteración, aquí llamémosla iteración. Esta es la iteración 1. Esta es la 2, la 3 y así sucesivamente, a ver cuántas hacemos. Entonces, en mi primera iteración el mínimo era 3 y el máximo era 4. Ahora, ¿qué pasó? Ya el mínimo no me cambió, siguió siendo 3, pero el máximo, de acuerdo a esto, acuérdense que ya me acerco a esta, de acuerdo a esta gráfica, entonces ya cojo el 3,5. Entonces ya mire, cogí el 3,5. Entonces ahora el mínimo es 3 y el máximo 3,5. El nuevo valor con el que voy a hacer mi próxima iteración es el promedio entre 3 y 3,5, que yo lo escribí acá, 3,25. Que era el que teníamos acá. Y recuerdan que les había dicho que la función era negativa, pues mire que sí. Con 3,25 la función me dio menos 0,17. Entonces, ¿qué va a pasar? Que fue lo que yo les dibujé acá. Ahora, ya el nuevo intervalo va a ser entre 3,25 y 3,5. Ya el 3 no lo necesito es el 3,25. Entonces, el mínimo va a ser 3,25. Y el máximo va a ser 3,5. ¿Cómo sé que voy bien? Con el mínimo la función me debe dar negativo. Mírelo, acá está, negativo. Y con el máximo la función me debe dar positivo. Con el mínimo negativo, con el máximo positivo. Ahora el nuevo valor medio. Me dio 3,375. Y la función me está dando positiva. Entonces, ¿este valor cuál va a reemplazar? ¿El mínimo o el máximo? Este 3,375. Recuerden que el mínimo la función es negativa y en el máximo la función es positiva. Con 3,375 la función me dio positivo. Entonces, ¿cuál me va a venir a reemplazar este valor? El máximo. Entonces, el mínimo va a seguir siendo 3,25 y el máximo va a ser el nuevo valor, 3,375. Verifiquemos que está todo bien. Entonces, con el mínimo la función dio negativa, con el máximo la función da positiva. Y ahora tenemos un nuevo valor. Este nuevo valor, la función da, ¿qué signo tiene la función acá? ¿Alguien ahí? ¿Hay alguien ahí? Positivo.
Positivo. Entonces, Y ¿qué aquí valor me va a está. reemplazar? ¿El mínimo o el máximo? Máximo. El máximo. Listo. Entonces, el mínimo va a seguir este. Y el máximo va a ser este nuevo que acabamos de calcular. Voy aquí a arrastrar un poquito más para hacer más iteraciones. Esto se mantiene. Y esto acá se mantiene. Entonces verifiquemos. Con el mínimo la función me está dando negativo menos 0,17. Con el máximo la función me está dando positivo 0,39. Y con el nuevo medio, con el intermedio, con la bisectriz, con el método, con el valor medio entre los dos, me está dando positivo. Entonces, ¿cuál va a reemplazar? Vamos a colocar aquí colores, mire. Este positivo reemplaza, a ver, este positivo reemplaza a este acá. Este negativo reemplaza a este acá. Este otro positivo reemplazó a este otro acá. Este otro positivo reemplazó a este acá. Perdón, a este acá. Seguimos con este que es positivo. Entonces, ese positivo va a venir a reemplazar en el positivo. Entonces, vamos a decir que este es igual a este. Y este, pues, va a ser igual a este mismo. Nuevamente, 325, la función es negativo y con este la función es positiva. Ahora el nuevo, el 3,265625 me dio negativo. ¿Cuál va a reemplazar entonces ahora este? ¿A dónde voy a reemplazar este valor 3,25? ¿Alguien que desea aportar? En el máximo, ¿no? ¿Cuál valor? Este nuevo me El dio la máximo. función negativa. ¿Cuál reemplaza? Ah, mínimo. Entonces, como dio mi negativo, me va a reemplazar el mínimo. Entonces, me vengo para acá y digo que es igual a este. Y el máximo, pues, va a seguir igual. Entonces, miren que este, vamos a ponerle aquí un colorcito. Es este de acá. ¿Cómo sé que la cosa está funcionando? Porque cada vez me acerco más al cero. La función se va acercando al cero. Aquí era 230. Aquí era menos 0, 1, menos 0, 0, 0. Aquí ya es 0,0. En la medida que yo vaya haciendo más iteraciones, me voy acercando más al cero. ¿Qué tanto me voy a acercar o cuántas iteraciones voy a hacer? Depende del error que yo quiera estimar. Vamos a hacer aquí estas 14, a ver hasta dónde llegamos. Y vamos a tratar de estimar qué tanto podemos llegar a cero. Pues obviamente se puede llegar hasta 0,00000, pero hoy vamos a hacer solo estas 14. Bueno, entonces aquí miren que la función, el valor en 3,27 me dio positivo. Entonces, ¿cuál voy a reemplazar ahora? En estos, el máximo o el mínimo. Máximo. El máximo porque está dando positivo, entonces yo entro y reemplazo acá el máximo. Y este pues lo dejo acá. Les decía que iba bajando el error. Teníamos 0,0, aquí tenemos menos 0,0 y aquí se nos subió a 3,6.
¿Qué creen? ¿Quedó bien o quedó mal? ¿Qué opinan ustedes? Mal. Con este valor que dio 3,63. Íbamos en 0,0. Le estaba diciendo que el número se va haciendo más chiquito, pero acá quedó en 3,63. ¿Qué creen que pasó? Pero entonces significa que ese resultado que nos dio debió haber sido máximo. No, No acuérdense que es el necesariamente. signo. Es el signo. Sí. Y reemplazamos bien. A ver, esta función es positivo. Vamos a mirar. Debe reemplazar al máximo, que fue la que se vino acá. Quedó bien reemplazado. ¿Cómo verifico que está bien? Con el mínimo la función da negativa, con el máximo la función da positiva. Está bien. Entonces, ¿qué creen que fue lo que pasó? Aquí ya dio 3,63. Estábamos diciendo que los números se iban haciendo más pequeños y aquí, ¿este número es más pequeño o es más grande que estos anteriores? ¿Qué opinan ustedes? Es más grande. Es más grande, dice la compañera Stephanie, la compañera Stephanie. ¿Qué opinan los demás? ¿Hay más gente en este grupo? Porque solo escucho una Es voz. Los cuando demás, eso es una E, profesor. sí, es una E. Ah, eso es una, está elevado a la -10, a la -6. Sí, Ah, no, es señora. menor. Ok, Es gracias, menor. Stephanie. Es No me había menor. percatado. Claro, es menor. Lo que pasa es que aquí empezó a presentarme el valor en una función científica o en el número científico. ¿Cómo hago yo para compararlo? Pues voy a presentarlo no en notación científica, sino en una notación decimal. Pero es bueno que empiecen a revisar también el tema y a entender el tema de la notación científica. Entonces, mire que el número dio menor, sino que como lo estaba expresando en notación científica, parecía que era mayor, pero no, es un número menor. Entonces, continuamos. La función me dio positivo, entonces este valor, ¿cuál me va a reemplazar? ¿El máximo o el mínimo? Máximo. Máximo. Gracias, Stephanie. Yo me imagino que Stephanie es la única que entendió, porque el resto están callados, es porque no han entendido absolutamente nada. Continuamos, aquí ya me dio negativo, menos 0,017. ¿Cuál va a reemplazar? El mínimo. El mínimo, entonces yo me vengo por acá y cojo acá el mínimo. Y el máximo sigue siendo este. Menos 0,0086. ¿Cuál va a reemplazar? El mínimo nuevamente. El mínimo nuevamente, gracias. Entonces vamos a reemplazar este acá. Y este lo reemplazamos acá. Otra vez, menos 0,0043. ¿Cuál reemplazo? El mínimo. El mínimo nuevamente, sí señora, porque estamos en los negativos. Mire que aquí todas han dado mínimos negativos, pero han ido disminuyendo. Esto era 0,017, aquí es 0,0086, aquí es 0,004, 0,002, negativo. ¿Cuál reemplaza? El mínimo Mínimo. nuevamente. Aquí mire 0,002, 0,001, negativo nuevamente, entonces vamos a reemplazar el mínimo. Con 14 iteraciones que llevamos, tenemos el número positivo más pequeño es este que teníamos acá, que es 3 por 10 a la menos 6, y el negativo es 5 por 10 a la menos 4. Voy a hacer otras iteraciones, otras cuantas iteraciones, porque quiero que llegara a un número más pequeño. Entonces vamos a hacerlo hasta la 22. Siguiendo el mismo procedimiento. Entonces aquí está negativo, reemplaza el mínimo, aquí negativo, verifico que me esté dando bien,
con un mínimo me da negativo y con el máximo me da positivo. Ustedes dicen, ¿qué piensan? ¿Este número es positivo o es negativo? ¿Qué opinan? Este de acá. Es Es positivo. positivo. ¿Qué opinan? ¿Es un número positivo o es un número negativo? Positivo. Positivo. El hecho de que el exponente esté negativo no quiere decir que el número sea negativo. Es un 3,6 por 10 a la menos 6. Si quieren mostrarlo en notación científica, no, sino en notación decimal, 0,00. 6 ceros y un 3. Listo, otro negativo. Entonces voy a reemplazar acá. Otro negativo aquí ya por 10 a la menos 5, pero sigue siendo negativo. Mire, este número, menos 6,43 por 10 a la menos 5, es negativo. ¿Por qué? Porque el signo está acá y el exponente es negativo, pero eso no tiene nada que ver. Otro negativo. Otro negativo. Parece que todos van a dar negativos acá. Otro negativo. Aquí ya vamos en menos 4 por 10 a la menos 6. Otro negativo es menos 6 por 10 a la menos 7. Y aquí ya nos dio un positivo. Bueno. Entonces ya llevamos 22 iteraciones. La solución, ¿cuál sería la solución? Vamos a comparar los números, a ver. Me voy aquí a presentar más cifras significativas. La solución es un número que está entre este y este. Entonces está entre 3,269530 y uno que está entre 3,269531. Entre este intervalo está la solución. Ese es el problema de las ecuaciones que no se puede encontrar la solución matemáticamente, sino no tenemos una solución, un valor que sea exacto. Vamos a obtener es un valor aproximado. ¿Qué tan aproximado es? Pues depende la técnica que yo haya utilizado. En este momento, con 22 iteraciones, tengo que mi solución está en 3,26953. Esas son las cifras que yo sé que estoy seguro que son 26,953 acá y 26,953. La siguiente cifra puede ser 0,7 o puede ser 12, no lo sé. ¿Cuál puede ser? Pues me tocaría seguir haciendo indefinidamente este ejercicio. ¿Hasta dónde? Hasta un valor que yo crea que es el error. ¿Qué tanto error quiero incluir? Pues depende de lo estricto que sea yo en este caso. Por ejemplo, si yo les digo, yo no quiero tanto error o no quiero ser tan estricto porque ya 22 iteraciones es perder mucho tiempo. Entonces, si yo les digo, por ejemplo, yo quiero que mi error. El error debe ser menor. Voy a buscar por acá. Menor a 1 exponente menor. Por ejemplo, le digo que sea 1 menor a 1 exponente a la menos 5. 1 exponente a la menos 5. Vamos a mirar cómo es ese número. Son 4 ceros y un 1. 1 por 10 a la menos 5 son 4 ceros y 1. Entonces, la pregunta ahora es, ¿en qué iteración tengo un error menor a ese valor? 1 por 10 a la menos 5. Obviamente puede ser valor absoluto, o sea, que sea menor a 1 por 10 a la menos 5 o mayor a menos 1 exponente a la menos 5.
sea, que sea mayor a menos 1 por 10 a la menos 5 y menor a 1 por 10 a la menos 5. O sea, que sea un espacio de muy pequeñito. Pero obviamente este número no es muy pequeño. Pueden haber números más pequeños. Pero de estos valores, en estas iteraciones, ¿cuál es la primera iteración donde tengo un error menor a esto? ¿En qué iteración tengo un error menor a 1 por 10 a la menos 5? O el error sea menor, se pone valor absoluto, 1 por 10 a la menos 5. Obviamente menor o igual. Entonces, la pregunta, en todas estas, ¿en cuál encuentro tengo un error menor? O sea, que la función f de x o y valga menos que eso. Sea menor a 1 por 10 a la menos 5. ¿Alguien que quiera opinar? En la 20, en la 21. Bueno, vamos a escucharlos a todos. Entonces, ¿cómo los voy a escuchar a todos? Entonces, allá hay algo que se llama el chat. Entonces, todos van a dar un número de iteración. Entonces, pueden decir, pues, Estefanía quería decir la 20, la 21. Entonces, los va a escribir, por favor. Va a escribir en el chat. ¿Qué número de iteración? Todos, espero que todos, no importa que se equivoquen, si lo quieren hacer, háganlo en privado para que no, es más, háganlo en privado para que los demás no se den cuenta que se equivocaron o que lo hicieron bien. La idea es que le escriban cada uno un valor, una iteración. Todos tienen que escribir, por favor. ¿Podría subir la tabla un momentito? Gracias. Por favor, todos tienen que escribir y estoy aquí pendiente. ¿Nadie? ¿Nadie quiere opinar? Bueno, ya tengo aquí un 8, un 10, Angie. La número 8. Ok, ¿alguien más? 3 opiniones. Necesito, aquí en este chat hay 10 participantes y solo hay 3 opiniones. Necesito que los 10 participantes den un valor. No importa que se equivoque. Pues alguien dijo por acá en la 8, en la 21. Van 4 opiniones. Necesito que me den 6 opiniones más. En la 8, en la 21, en la 30, en la 22, ¿cómo así? No entiendo. ¿En la 8 o en la 21 o en la 30 o en la 22? No entendí qué es eso. Bueno, ya llevamos 5 opiniones, 6, 7. Faltan algunos. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7. Dana Valentina, bueno. Byron. Estefanía, me faltan 2 más. Andrés, Angie, Miguel Ángel, Silvia, Estefanía, Byron, Dana y Heiner. Italia, bueno. Bueno, ahí tenemos la prueba de todas las opiniones. Vamos a ver cuál es. Recuerden que dijimos que sea menor a 1 por 10 a la menos 5. 1 por 10 a la menos 5 es un 0 con 4 ceros, 2, 3, 4 y luego un 1. O sea, necesito un valor que positivo o negativo sea menor que ese. O igual a ese. Entonces vamos a mirar un número que tenga
4 ceros. A ver, aquí este tiene 1, 2, 3. Nada. Sería alguno de estos. Este que es por 10 a la menos 5, o este que es por 10 a la menos 6, o este por 10 a la menos 6. Aunque aquí, mire, teníamos 1, 2, 3, 4, 5 ceros. Este número, borrar todo. Este número tiene 1, 2, 3, 4, 5. O sea, ese número estamos buscando uno que sea 4 ceros, 2, 3, 4 ceros y un 1. Este de acá tiene 5 ceros. 1, 2, 3, 4, 5 ceros y un 3. ¿Este número es menor que este o es mayor? ¿Qué opinan ustedes? Es menor. Es menor. Entonces, la solución sería la iteración número 8. Sería la respuesta. Eso en cuanto a los números positivos. Ahora en cuanto a los números negativos. Este, por ejemplo, es 6 por 10 a la menos 5. Vamos a escribirlo. 0,1, 2, 3, 4. Y aquí viene un 6. Comparado con el número negativo que queremos que sea menor, 0,1, 2, 3, 4, 1. ¿Cuál de estos dos números es mayor? ¿El 1 o el 2? ¿O cuál es menor? El 2 es mayor. El 2 es mayor. Muy bien. Entonces todavía no es menor a este. Tenemos que seguir avanzando. Entonces la solución sería este, que es menos 5 ceros. 1, 2, 3, 4, 5. Y ahí sí viene un 4. Entonces, en esta iteración, en la 20, tendríamos un número con un error menor a 1 por 10 a la menos 5, que sería este. Y en la iteración 8 teníamos un número con un error menor a 1 por 10 a la menos 5. En este sentido, este es positivo y en este caso este es negativo. Entonces, los que pusieron 8, Andrés, Miguel Ángel, Estefanía puso 14 números, no sabemos cuál será el que ella quiera. Dana Valentina, que puso 8. Y ya, esos fueron los que la acertaron. El que puso el 20 también tiene razón, porque el 20 también es una iteración, pero no es la primera. La primera es el 8. Nadie puso 20, pusieron fue 21. Pero nadie Profe, puso. donde escribí 30 se suponía que era un 20. ¿Era un qué? Era un 20. Ah, ok. Bueno, no pasa nada. Listo. Entonces, esto que acabamos de observar en este momento se llama el método de bisección. Y bisección porque coge el intervalo y lo divide en 2. Y después este es un método que vamos a ir mejorando en Excel. ¿Algún otro ejercicio que les haya dejado de tarea y vamos a resolverlo? Por el método de bisección. El último, el de... ¿Cómo No. es, por favor? ¿Me lo recuerdan? X y F. Es y igual a x elevado a la 4 menos 64. X elevado a la 4 menos 64. Listo, entonces tenemos que desde menos 5 vamos a graficar acá. Insertar
¿Qué pasó acá? Ah, espere, que es que aquí es x a la 4 menos 64, ¿cierto? Sí, señor. Aquí que estaba mal. Menos 64. Bueno, entonces aquí de acuerdo a esto, tenemos una solución acá, entre el menos 3 y el menos 2, y otra solución acá, entre el 2 y el 3. ¿Por qué sé que hay soluciones ahí? Nuevamente porque hay un cambio de signo. Está en 17, pasa a menos 48 y aquí pasa de menos 48 a 17. Entonces yo sé que está acá entre el 3 y el menos 2. Y lo mismo por acá. Queda menos de un minuto, por favor, cuando se corte, reinicie. Entonces vamos a buscar por el método la solución que está aquí en este intervalo. Entonces voy a copiar aquí las fórmulas.